leche, le pongo la copita y se demora no sé cuánto rato. Ya, hoy día vamos a... La jefa de la carrera dijo que no nos podíamos mover del computador, si no las grabaciones salían pésimas. Que no nos podíamos mover del lado, que si no salen muy malas las grabaciones. Sí, bueno, así que trataré de quedarme quieta. Vamos a hablar de esta y 2 clases próximas. Vamos a hablar de algo que es como muy central en epidemiología, que son los diseños de investigación, ¿ya? Entonces la primera prueba, que es la próxima clase, va a entrar hasta la primera parte, que son los diseños descriptivos. La segunda prueba va a entrar todo hasta la clase anterior a epidemiología aplicada. Y después hay una sola prueba, que es la tercera, que es de epidemiología aplicada, que son cosas ya más prácticas de enfermedades transmisibles, enfermedades crónicas, y eso es la tercera unidad, ¿ya? ¿Cómo va a ser el estilo de la prueba? Selección múltiple, verdadero y falso, y algunas de respuesta breve. Y por lo que tengo entendido, se puede hacer en papel, se va a hacer en alguna plataforma, ¿no? No sé cómo las vamos a hacer porque se supone que tenemos hasta una sala para eso, entonces, a no ser que todos se puedan conectar, eso sería lo ideal para no estar corrigiendo en papel, porque la letra es un sufrimiento. Que no se puede hacer en papel por el tema de también copia. Ojalá, porque además odio el papel, lo encuentro terrible. Gastar tanto arbolito. Ya, pero el miércoles les digo, ¿ya? Pero en verdad debiese ser así. El tema es asegurar que todos estén conectados a internet, porque no haya alguien que tenga problemas, tiene que avisar antes. Pero en general todos se conectaban, así que me imagino que no deberían tener problemas. Ya, vamos. Como les decía, entonces vamos a ver los diseños de investigación más frecuentes. Lo que más me interesa es que aprendan conceptualmente en qué caso y para qué sirve cada estudio, ¿ya? Y que puedan interpretar un resultado de algún estudio que ustedes lean y sepan qué significa. Si tiene suficiente confianza, el nivel de confianza, y puedan decir si este estudio me sirve, este estudio no me sirve. Por ejemplo, cuando tengan algún tratamiento con sus pacientes y lean paper y digan, sí, este en verdad es sólido, este otro lo desecho. Como poder interpretarlos. Algunos de ustedes probablemente van a hacer más de algún estudio. Lo que más frecuentemente uno realiza son, lo primero que vamos a ver, que son los estudios descriptivos. Más difícil es hacer un estudio de cohorte o más aún un ensayo clínico, un estudio experimental. Pero por ejemplo con el tema de las vacunas se hacen varios, pero del punto de vista de lo caro y de lo complejo son los que finalmente se hacen menos. En cambio, descriptivos, uno en general hace varios a lo largo de su ejercicio. Si quieren hacer una planificación en el CEFAM, por ejemplo, es probable que hagan un estudio descriptivo, ¿ya? Y si trabajan en la urgencia, en un hospital o una clínica, van a hacer más de algún estudio descriptivo. Pero cosas más complejas ya es un poquitito más difícil, menos factible, pero también se puede. Por lo tanto, el resultado de aprendizaje para toda la unidad es analizar los diferentes diseños de investigación en epidemiología. ¿Qué son los diseños de investigación? Son los procedimientos, métodos y técnicas mediante los cuales el investigador selecciona a la población en estudio, recoge los datos, los analiza e interpreta los resultados. Es importante que entiendan la definición, pero no les voy a preguntar la definición de memoria, así que me interesa lo que viene de aquí en adelante. Hay varias formas de clasificar los estudios. Una forma, o sea, son todas concurrentes de hecho, pero un aspecto es si son transversales o longitudinales. Los transversales en general se refieren a un estudio que yo hago como una fotografía de lo que sucede en el momento o en un momento breve de tiempo.
yo lo puedo comparar con otro momento. Por ejemplo, voy a decir cómo es la prevalencia de las enfermedades crónicas hoy día en nuestro país, en Chile. Pero lo puedo comparar con qué pasaba en 1930, así que encuentro información. Pero siguen siendo estudios transversales. Yo puedo comparar dos momentos, pero son cortes, por lo tanto son transversales. No confundir con un estudio longitudinal, que es uno en el cual yo hago un seguimiento en el tiempo. Y ese estudio puede ser prospectivo, es decir, yo desde hoy día comienzo a seguir mis pacientes, o no sé, por trabajadores, o una población que yo quiero ver cómo les afecta la contaminación ambiental, cuántos cánceres pueden haber en Arica en relación a los polimetales. Lo más probable es que no van a haber, así que no se asusten. Pero yo puedo hacer un estudio igual longitudinal, retrospectivo, pero en el tiempo. Por ejemplo, bomba atómica, ¿ya? Yo voy a hacer un seguimiento de todas las personas. Eso es complejo desde el punto de vista de encontrar la información, pero yo voy a decir, en tal día se tiró la bomba, y voy a buscar toda la información que tenga desde ahí en adelante. ¿Cuántos cánceres aparecieron? Mayoritariamente la gente se murió en el momento, pero los que sobrevivieron, ya sea porque estaban más lejos o por alguna condición especial, empezaron a hacer cáncer, y fue la enfermedad más frecuente. En forma aguda, lo más frecuente es quemadura y morir de la radiación aguda, pero de los que sobreviven, lo más frecuente es distintos tipos de cáncer, todos los tipos de cáncer. Entonces yo hago un seguimiento hacia adelante, igual es un estudio longitudinal, pero retrospectivo, ¿ya? Pero yo tomo mi población, en teoría sana, y la sigo en el tiempo, ¿ya? Esos son estudios longitudinales. Esos son los tipos de estudios, es un esquema, pero aclara un poco porque a uno de repente se le confunden. Hay dos grandes tipos de estudios. Aquellos donde el investigador interviene y aplica la variable, y los que son observacionales. Yo no intervengo, no aplico la variable. Puedo elegir aquellos pacientes o personas que tienen la variable presente, que yo quiero estudiar, pero no la aplico yo. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber si en una población de trabajadores que están en alturas sobre 4.000 metros, hacen hipertensión, polilobulia y las cosas que están descritas, trastornos del sueño, ¿ya? Yo parto con personas sanas y de acuerdo a las condiciones a las que ellos se exponen, yo voy viendo qué va pasando. Pero yo no les dije, fumen, expónganse a altura, son los trabajadores que están en esa tarea. Diferente es si yo quiero estudiar un medicamento, por ejemplo. Entonces yo elijo mis poblaciones y yo decido, a este grupo le doy medicamento y a este grupo le doy placebo. Yo intervengo. Yo distribuyo el medicamento. Los pacientes no definen si lo toman o no. Por supuesto que hay un consentimiento informado y tiene que estar debidamente en conocimiento de lo que va a pasar. Pero yo defino a quién le doy qué, ¿ya? Entonces, en un primer momento vamos a hablar de los no intervencionales, que son obviamente observacionales, por lo tanto. Y dentro de los observacionales, vamos a ver hoy día los estudios descriptivos, que solo describen, no tienen una hipótesis, no son para asociar causalidad, no están diseñados para descubrir si el cigarrillo produce cáncer o no, ¿ya? Yo describo lo que pasa en mi población. Igual, aunque no me dan causalidad, son estudios que me aportan mucha información, son más baratos y tienen menos complejidad. Por lo tanto, me sirven los estudios descriptivos. Dentro de los estudios descriptivos hay dos particulares, ¿ya? Que obviamente, como hemos hablado de la prevalencia y la incidencia, van a entender de qué se trata, ¿ok? Dentro de estos dos particulares están los estudios de prevalencia e incidencia. Por ejemplo, yo voy a aplicar la Encuesta Nacional de Salud, que la van a revisar después en la página del Ministerio donde está. No creo que la hayan bajado para subir más COVID.
Y voy a descubrir con esa encuesta nacional, voy a hacer una foto, voy a aplicar la encuesta en este momento del año o en un periodo, porque por dificultades para encuestar a tanta gente no la puedo hacer en un día, pero voy a decir, cuando se aplicó la encuesta, 2017 me parece, 2016-2017, tengo tanta prevalencia de hipertensos, tantos de diabéticos, tanto de personas con trastorno musculoesquelético, síndrome metabólico, pero es un corte. Voy a decir qué es lo que encontré en mi población. Y la comparo con la ENSA anterior, que es como alrededor del 2010. Entonces puedo comparar cómo está mi población, cómo ha ido empeorando, y comparo, y me sirve mucho la encuesta nacional de salud. De hecho, es la mejor fuente de datos que tenemos para saber las prevalencias de enfermedades crónicas en el país, salud mental, etc. ¿Ya? Entonces tenemos los descriptivos y por otro lado tenemos estudios analíticos. Y eso sí buscan demostrar una hipótesis. Por ejemplo, yo descubro que mi población, no sé, por Santiago, comen mucha sal los habitantes, tienen un alto consumo de sal. Entonces voy a ver que tengo una prevalencia muy alta de hipertensos, quizá en, no sé, en otra región, en Arica, consumen poca sal y tengo poco hipertenso. Entonces yo digo, ¿será que la sal me aumenta la cantidad de hipertensos? Pero no tengo una causalidad. Voy a decir, voy a hacer un estudio analítico para demostrar que hay causalidad, ¿ya? Los resultados que yo tenga me pueden sugerir que hay causalidad, pero no tiene la misión de descubrir causalidad, ¿ya? Y en los analíticos, que es para buscar causalidad, tenemos fundamentalmente dos. Los de cohorte, que son los únicos que me permiten hacer el riesgo relativo, y los de casos y controles, que no me permite hacer riesgo relativo, pero me permite hacer el odds ratio, que es una estimación del riesgo relativo, ¿ya? Y ahora vamos a ver en más detalle los descriptivos. Uno lo puede ver de distintas formas, ya esto es lo mismo, pero más detallado. ¿Existe intervención o no existe intervención? Y con eso yo defino si es observacional o experimental. Si es observacional, puede ser descriptivo, puede ser un estudio de casos clínicos, por ejemplo, o una serie de casos. Yo voy a revisar 10 casos, reviso toda la historia clínica y publico los antecedentes. Por ejemplo, una enfermedad rara que está recién apareciendo, y yo publico mis casos clínicos o mi serie de casos que voy juntando en el tiempo, ¿ya? Esos son bien clínicos, como bien de hospital. Y tenemos los estudios transversales. Y al lado tenemos los analíticos y lo mismo. En los estudios analíticos, pero lo vamos a ver en detalle en la otra clase, puede ser, yo parto estudiando enfermos. Y en los estudios de cohorte, en los cuales estudio el resultado de una exposición en el tiempo, siempre parto con personas sanas. ¿Ya? Siempre. Yo parto con gente sana y voy viendo en el tiempo si están expuestos a algo, qué enfermedades van apareciendo. En general, uno en epidemiología usa modelos, entonces puede ver varias variables al mismo tiempo. Pero no vamos a hacer análisis con modelos, solo para que sepan, podemos aquí estudiar como una variable en general, para no complicarse tanto. Entonces los estudios observacionales dejan que la naturaleza siga su curso. El investigador mide pero no interviene. Estos estudios pueden ser de dos tipos, descriptivos y analíticos, ¿ya? Un estudio descriptivo se limita a una descripción de la frecuencia de una enfermedad en una población y a menudo es la primera etapa de una investigación epidemiológica. Un estudio analítico va más allá y analiza las relaciones entre el estado de salud y otras variables, causalidad. El enfoque fundamental de la epidemiología es la descripción, medición de la frecuencia con que ocurren distintos sucesos. En general, factores de riesgo, enfermedades, comparación de la frecuencia de los fenómenos observados. Yo digo ya, esta es la frecuencia, esta es la tasa, punto. O comparo tasas de distintas poblaciones, de distintas empresas, de distintas regiones, de distintos países.
Y aquí hay una comparación, les tiene que quedar, esto sí les tiene que quedar claro, cuál es la diferencia entre ambos. Acuérdense que ambos son observacionales, pero tienen diferencias. El objetivo de los descriptivos es describir, como dice la palabra, cómo ocurre un evento de salud, enfermedad, exposición a factor de riesgo, en una población determinada. Las variables de descripción son personas, lugar y tiempo. Son 3 variables. 3 variables y me hago 5 preguntas, pero son 3 variables, persona, tiempo y lugar. Habitualmente carecen de hipótesis, dado que no están orientados a estudiar una causa. A diferencia de los analíticos, que su objetivo es descubrir causas de las enfermedades, explicar y o predecir la ocurrencia de un evento de salud o enfermedad a nivel colectivo. Deben tener una hipótesis etiológica o causal. Infieren causalidad mediante comparación de grupos. ¿Ya? Ahora vamos a la epidemiología descriptiva. Describe cuantitativamente un fenómeno de salud o enfermedad con la mayor precisión posible para que sirvan de base a políticas, planes y programas de salud pública concretos. Identifica la magnitud de o número de personas que presentan una enfermedad o características de interés sanitario. Determina la proporción de expuestos factores de riesgo o que tienen alguna característica que los hace más susceptibles o vulnerables a un fenómeno sanitario. Por ejemplo, yo trabajo en un CEFAM y quiero programar, por ejemplo, cuántas horas de nutricionista necesito. Entonces voy a ver cuántos obesos, diabéticos, hipertensos tengo en mi población. No estoy haciendo una hipótesis causal, pero me sirve harto porque voy a calcular horas de médico para control de crónicos, horas de enfermera, horas de nutricionista, y voy a decir, pucha, aquí no se enferman nada los niños, en general pasa eso, y se enferman mucho los adultos, voy a tener más horas disponibles a medicina de adultos que a pediatría, y así, ¿ya? Entonces yo describo cómo es mi población. Puede ser Chile. Con la alta tasa de obesidad que tenemos, tienen que haber políticas públicas del ministerio para ver cómo abordamos la obesidad en los niños, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la epidemiología descriptiva tiene como objetivo estudiar la tendencia de salud y enfermedad, sentar bases para la planificación y evaluación de los servicios de salud, identificar problemas para ser estudiados por métodos analíticos. Tipos de medidas pueden ser absolutas y relativas. ¿Ya? Número de diabéticos. No me sirve la tasa, pues quiero saber el número de diabéticos, porque necesito saber cuántos voy a atender en ese CEFAM. Entonces no me importa si la tasa de diabetes de la comuna de Providencia o de la comuna de Arica, porque en verdad no me sirve la tasa para programar eso, me sirve el número de diabéticos que tengo, ¿ya? Para otro tipo de decisiones necesito otra información. Tengo tengo lista de espera de hernia, de vesícula, de un montón de patologías. Entonces hago un programa GES. ¿Ustedes se han escuchado? El GES que se atiende los sábados de la mañana. GES es los sábados de la mañana. Muchas mamografías para detectar cáncer de mama y cumplir con la cobertura que tienen por obligación cumplir. Operaciones de hernia, hacen como unas maratones de operaciones. Esto, año 2020. 2021 voy de nuevo a ver mi lista de espera y la comparo. Es solo descriptivo, es solo número. ¿Cuánto me bajó la lista de espera de acuerdo al programa que yo implementé? ¿Ya? Entonces me sirve para evaluar también una intervención sanitaria, por ejemplo. ¿Cuáles son las preguntas? Tres tipos de variables. Y me puedo hacer 5 preguntas en un estudio descriptivo. ¿Quién sufre del evento, de la enfermedad o del factor de riesgo que yo estoy estudiando? ¿Quiénes? ¿Qué población? ¿Quiénes son? Si es cáncer, ¿son los mayores, son los menores? Papá Nicolau, ¿cómo lo decido? Tengo que ver cuántas mujeres tengo de edad fértil o cuántas tienen riesgo de y defino según eso mi población. ¿Quiénes? Población vulnerable, toda la población, ¿ya? ¿Cómo? ¿Cómo es la historia natural? ¿Cómo se produce ya sea el factor de riesgo, se produce la enfermedad? ¿Cuándo? ¿Cuándo se produce? La fecha, el año, el periodo.
¿Dónde? Entonces tengo que establecer el lugar y qué. ¿Qué patología? ¿Qué factor de riesgo? 5 preguntas. ¿Siempre se las 5? Sí. ¿Qué se observa en un estudio descriptivo? ¿De qué se trata el problema de salud? ¿A cuántos afecta? ¿A quiénes afecta? ¿Dónde ocurre? ¿Y cuándo ocurre? ¿Ya? Esas son las 5 preguntas que uno se hace. Describir los problemas de salud según las variables persona, lugar y tiempo. Variable, es como un repaso, quizás mirado de otra manera, es lo mismo, para que terminamos de entender bien lo que es una variable. Pueden definirse como aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una situación a otra, variable, o de un tiempo a otro, y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. Característica es una característica, un atributo, observable y medible. No voy a poner variables que no pueden observar ni medir. Pareciera muy obvio, pero a veces igual no se confunde. Pueden ser cualitativas, cuantitativas, como vimos en las clases anteriores. Ahora la idea es aplicar todo lo que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Entonces, esas son las variables de descripción, las 3. Lugar, tiempo y persona. Permiten responder de manera sistemática a las preguntas al estudiar un fenómeno de salud colectivo. ¿Quiénes están afectados? ¿Dónde están los afectados? ¿Cuándo se afectaron? El proceder de esta forma debe ser considerado como un paso inicial útil para el investigador y no como una forma de detectar factores causales. No causalidad en los descriptivos, acuérdense. Esto último es tarea de la epidemiología analítica y que responde a la 4ª pregunta epidemiológica. ¿Por qué están afectados dentro de las variables personas? ¿Cuáles son las tasas de incidencia, prevalencia, mortalidad específica por edad y sexo u otras características? Cualquier tasa. ¿Qué características de los casos son significativamente diferentes de aquellas de la población general? Porque estoy estudiando una población determinada, ¿ya? También podría ser toda la población. ¿Qué factores contribuyen a la ocurrencia de casos? Las variables persona son rasgos, cualidades y o propiedades de las personas. Algunas son inherentes, son propias de la persona, no van a cambiar. ¿Se le ocurre un ejemplo? O sea, puede cambiar, puede depender de la variable, pero quiero decir, es inherente a la persona. Yo no la puedo cambiar. ¿Qué puede ser? La edad, por ejemplo, es inherente a la persona. ¿Qué más podría ser inherente? ¿Casado o soltero es inherente a la persona? No. ¿Qué más? ¿Es algún factor de riesgo que ya tiene genéticamente? No. O sea, alguna cosa genética de la persona, claro. Antes uno decía el sexo, ahora es más complejo. Es más complejo de plantearlo, pero antes era como un sexo, porque era inherente a la persona. Pero en verdad inherente, a veces no sabemos, fenotípicamente es mujer, según yo es mujer, pero no es mujer. Entonces, ahí nos complicamos un poco, pero en principio, en teoría, debería ser inherente a la persona. La raza también, pues. Si yo nací en Mara, soy Mara. Bueno, después puedo decir no soy, no sé, porque el prejuicio social, etc. Pero en verdad soy, ¿ya? Ejemplos. Ejemplos de variables personas. Edad, enfermedades inmunoprevenibles de la infancia, enfermedades crónicas no transmisibles en la adultez y en la vejez. El género, exceptuando los cánceres propios de cada sexo. Hay tumores de predominio masculino, pulmón o femenino tiroides. Se refiere a los cánceres propios de cada sexo, por ejemplo, cervicuterino, ya debe ser mujer. Pero hay otros que tienen tienen un perfil o masculinizado o feminizado, ¿ya? Pero le podría dar a ambos. O el cáncer de próstata. Ese es propio del sexo masculino. Nivel socioeconómico, la pobreza absoluta o relativa. Estado civil, en general se describe mayor morbilidad en solteros y viudos que en casados.
¿Por qué? Porque hay conductas de riesgo, ¿ya? Más conductas de riesgo de, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, no es absoluto, es más, ¿ya? Raza y etnia, factores biológicos asociados a la pobreza, estilo de vida y alimentación. La ocupación obviamente no es inherente, y eso puede generar que uno se exponga a distintos agentes que pueden producir enfermedad o factores de riesgo. ¿Ya? Si yo me expongo a químicos, si trabajo en altura geográfica, si me expongo a radiación, el personal de salud, los que quieren ser radiólogos, se exponen harto a radiación. Están todos los mecanismos para prevenir la exposición. Y luego la enfermedad, para pesquisarla, pero para prevenir la exposición. Pero los radiólogos son pésimos para usar los EPP. Pésimos. Cuesta mucho. Que lata ponerse el delantal y total están por allá. Muy mal. Y, por ejemplo, los que se exponen a productos cancerígenos, pero a la preparación. Entonces, no son habitualmente los médicos, son habitualmente enfermeras, o el químico farmacéutico que prepara los medicamentos, por ejemplo, para quimioterapia. ¿Ya? Se exponen a cancerígenos. Ejemplos. Atributos de la persona, que pueden ser inherentes o no, pero son de la persona. Porque afectan a la persona. Sí. ¿Ya? Bueno, un ejemplo aquí. VIH cambia la epidemiología de tuberculosis. Ah, ¿saben por qué es esto del VIH cambia la epidemiología de la tuberculosis? Por el tema de que es más inmunoprodón. ¿Es más qué? Que es como su sistema inmunológico. Claro, tiene más posibilidad de tener tuberculosis. ¿Y a qué se refiere que cambió el perfil? La tuberculosis estaba en franca disminución, pero al aparecer enfermedades como VIH, empieza a aumentar de nuevo, pero también porque hay personas que tienen un cáncer que los inmunodeprimen y que hace 30 años se morían, pero ya están vivos, dados los avances de la medicina, pero tienen más probabilidad de tener tuberculosis. Y además, entonces por lo tanto aumenta el número, pero además, si hay más tuberculosis circulando, hay más población sin esta enfermedad que también se puede enfermar de tuberculosis. ¿Sí? Entonces, al principio, hace unos años, acá la OMS decía, resolvimos el tema de la enfermedad transmisible. Y después aumentó la tuberculosis, vino el COVID, vinieron un montón de patologías. Variable lugar. ¿Cuál es la distribución geográfica de los casos? La residencia, el trabajo, si es urbano o rural, por ejemplo. ¿Cuáles son las tasas en diversos lugares? ¿Ya? Y comparo, pero no es causalidad, solo hago comparaciones. ¿Cuántas bocio tengo en las personas que viven en la costa y cuántos tengo en las personas que viven en la precordillera? No puedo comparar eso, por ejemplo. O qué obesidad tengo en Arica y Parinacota y qué obesidad tengo en Punta Arenas. O dónde tengo más enfermedades cardiovasculares. ¿Dónde tengo más enfermedades cardiovasculares? No. 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 ¿En el sur? ¿Dónde? ¿Pero dónde? La acabo de decir. Sí, ¿por qué? Porque, ya, pero claro, puede ser porque cuando hace frío uno tiene más infarto, sobre todo en la mañana temprana, pero porque tienen un hábito alimentario particular. ¿Qué comen los magallánicos? Todo el día. Mucho cordero. Y tienen como estilo de alimentación de los consumos más altos de carne en el país. Pero no es una carne magra. Entonces hay un tema con los hábitos alimentarios, ¿ya? ¿La obesidad más en el sur? ¿En el norte o en el sur? No, la enfermedad cardiovascular es producto de la malnutrición. La obesidad más frecuente es donde mejora el nivel socioeconómico. O sea, que depende del tipo de obesidad, igual porque uno puede clasificar de distintas formas la obesidad. Entonces, la obesidad de personas con muchos años de escolaridad, igual no es la misma obesidad de las personas con muy bajo nivel de ingreso, que comen comida de muy mala calidad. Bueno, hay diferencias que son más sutiles a veces. Existen nuevos casos en otras áreas. ¿Cuáles son las condiciones ambientales del lugar? Por ejemplo, Arica y Parinacota. El tema en todo el norte, por las 3 primeras regiones. Bueno, en Arica está el tema de polimetales. El boro de forma natural en el agua, en la zona de Azapa y en Arica en general.
el agua está tratada, entonces no tiene altos niveles de boro. Pero en forma natural el agua podría tener altos niveles de boro, de forma natural. Más la contaminación antropogénica, que son los polimetales y todo eso, eso no es natural de la tierra, pero en Antofagasta, por ejemplo, que tienen súper alto. Cuando llega a Antofagasta le dicen, no tome agua la llave, compre agua. ¿Qué hay? ¿Ah? ¿Cuál? Uno en particular. Arsénico. El arsénico es súper cancerígeno. Y más encima si uno se expone al sol, porque trabaja en la intemperie, al sol y alto arsénico, tiene mucha probabilidad de tener un cáncer de los tipos que se asocian al arsénico, de piel, ya hay otros. Ah, sí, pero ese el polvo te mata. Cuando vino toda la movilización por el plomo, porque fue fundamentalmente por el plomo, entonces la comunidad se organizó, generó una redundancia, una organización que se llama El Polvo Te Mata. Pero además no entraban y por todos lados había como una iglesia, o sea, El Polvo Te Mata. Pero creativo, yo lo encontré increíble. El polvo te mata. Pero el polvo se supone con alta concentración de plomo. En verdad en Antofagasta había más concentración de plomo que en Arica, mucho más. Por eso que es como, pero en Arica hay ley de polimetales. Entonces yo digo, ¿será que son más reclamones los ariqueños? No sé, pero es peculiar eso. O quizás tenían unos parlamentarios que eran muy reclamones y lograron cosas. No sé, debe ser como una mezcla de todo. Busca responder la distribución geográfica como las condiciones ambientales. División geográfica versus política, componente ambiental. Ejemplo, distribución por lugar de ocurrencia, país, región, provincia, etc. Distribución por residencia urbano rural. Distribución por lugar de trabajo. Distribución por microzonas, unidades vecinales, escuelas. Una escuela que está expuesta a mal olor en el ambiente porque está cerca de una planta de tratamiento de agua potable o un basural, por ejemplo. Malos olores. Y puede ser un espacio chiquitito. Por ejemplo, de un prueba de trabajo sería como comparar las personas que trabajan en la mina con las que trabajan en, no sé, el campo. Claro. Entonces ahí yo comparo de qué se enferman y quiénes se enferman más. Pero no voy a decir que es la causa de la enfermedad, pero voy a comparar. Y voy a decir, chuta, esto de acá se enferman un montón. Conclusiones. Esto sería la causa. Entonces yo digo, podrá ser que es porque están expuestos a sílice y por eso les da silicosis. Y ahí se puede hacer el estudio. Claro. Ustedes creo que se saltó la variable tiempo. ¿En serio? Tiempo, me la salté. ¿Cuál es la evolución temporal? ¿Hay variaciones estacionales, circadianas o circanuales? ¿Existe un incremento real de casos u obedece a cambios? Ejemplo, situación actual, prevalencia del fenómeno de interés, evolución en el tiempo, variaciones agudas en horas, en días o semanas, intoxicaciones alimentarias, accidentes laborales, infecciones respiratorias, variaciones seculares en años, cáncer, enfermedades cardiovasculares, variaciones estacionales, enfermedades respiratorias agudas. ¿En qué estación del año imagina? En primavera aumentan las crisis asmáticas, pero en general, la alergia, la rinitis, todo eso. En general, las iras y la muerte por ira, o por ERA, la enfermedad respiratoria del adulto, son en invierno, ¿sí? Y hay otras enfermedades que aumentan en primavera, que no tienen que saber tanto, porque todavía no han visto muchas enfermedades, pero se les puede ocurrir. En primavera, ¿de qué cosa se enferma uno? O en verano. Por ejemplo, las enfermedades digestivas. El brote de enterovirus de los niños tiende a aumentar en primavera. Las meningitis también está descrito que aumentan en ese periodo del año. Las paperas, las rubiolas, aumentan en esa época. Ahora no tenemos paperas y rubiolas, o es muy escaso, pero es la época del año donde aumenta. La amigdalitis purulenta aumentan también en primavera. Y en primavera y sobre todo en verano, las enfermedades digestivas, la gastroenteritis, las diarreas, ¿ya? Ahora sí, a ver, no me faltó nada. No. Ya. Analicemos esto.
¿Cuáles serían las tres variables acá? Acá serían las de lugar. ¿Ya? ¿Qué lugar estamos analizando? El país. ¿Ya? Estamos en las distintas regiones. Ya. ¿Qué más? El tiempo, ¿cierto? Tiempo. Estamos viendo. ¿En qué año fue esto? Ya. 2020. ¿Y 21? 2020. Ah, sí, dice datos con corte 26 de abril Del 2020 parece que no. Sí, sí, 2020. Sí, porque son poquitos casos, estábamos partiendo. Pero el año pasado fue el peor momento. ¿Por qué fue el peor momento el año pasado? No hablemos de la vacuna, porque obviamente eso cambió el panorama. Pero ¿por qué el año pasado se moría tanta gente? Ya, necesitan haber pasado medicina para esto. ¿Ah? También, sí, se enfermaban mucho, había mucho contagio. ¿Qué más? Había más susceptibles, ¿cierto? Ya, un porcentaje importante son casos graves, a diferencia de otras enfermedades, que la pirámide es así. Aquí muchos casos eran graves, la letalidad era alta, eran casos graves que requerían para salvarse, ¿qué? Sí, respiradores, digamos, atención de alta complejidad en hospital, ¿ya? Y no teníamos, pues, si primera vez que nos pasaba esto. Y además que igual el sistema público no tiene esa capacidad para absorber, además eran muchos casos, no tiene personal, no tenía suficientes respiradores. ¿Y en qué edad se producía? ¿Cuál era? Ya. Y después cambió, ¿cierto? ¿Por qué cambió? Por la aparición de las variantes, ¿Ya? ¿Pero por qué empezó a aumentar en gente más joven? Y en gente de casos más graves, porque al principio era por dígito. Básicamente dígito. Más que adultos mayores, eran como de edades muy avanzadas. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ese era un factor de riesgo. Tener algún inmunocompromiso, tener bajas las defensas. Pero no era porque el virus empezaba a mutar. Sí, varias causas. Primero, porque disminuyeron las personas mayores susceptibles, porque ya muchos se habían enfermado y se habían muerto. Segundo, por un tema de conducta. Los viejitos empezaron a cuidar porque sabían que eran un grupo riesgo que iban a enfermar. Y no iban a visitar al vecino, no hacían una fiesta, se ponían la mascarilla, no salían ni a comprar porque les daba miedo, les llevaban la comida a la casa. ¿Sí? Entonces hay un tema de conducta. Los jóvenes como, ya, no nos va a pasar nada, lo mismo, no voy a morir. Y se murieron todos. Y ahora hemos mutado el virus y todo eso. O sea, había varias causas. Pero se movió. Ya. ¿Cuál es la tercera cosa? Sí, es que no hace mucha descripción de personas, en verdad. Es tiempo y lugar. ¿Qué análisis hace acá? Si tenemos la fecha, que nos aparece aquí, pero es del año 2020, sería fecha y lugar. Sobre todo el lugar. ¿Sí? Miren dónde están aglomerados los casos, impresionante. Pero pues igual fue aumentando para todos lados. Aquí, ¿qué análisis estamos haciendo? ¿Qué tiempo? La izquierda 2017, la derecha 2019. Ya. ¿Y lugar? Personas, porque están en las ciudades, menor de tanto. No. Sí. ¿Y cuál es la variable? ¿Qué es lo que estamos comparando aquí? ¿Cuáles son las variables? Variables de temperatura. ¿Ya? Temperatura ambiental, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? O sea, frío. ¿Y qué pasa con el frío? ¿Es más propenso? ¿Y quiénes pasan más frío? ¿O se calefaccionan peor? ¿Cuál es? ¿Ya? Porque tienen peor calefacción, porque se calienta como un huevo, entonces los niños se enferman más. ¿Sí? Nivel socioeconómico. Si uno busca el nivel socioeconómico, va súper de la mano con los colores. Ahora,
De hecho, la zona oriente hace más frío, pero tiene mejor tipo de calefacción. Ya, esto es muy importante. Y asocia tiempo y lugar. ¿Qué es? La endemia, la epidemia y la pandemia. ¿Qué es endemia? Presencia habitual de una enfermedad en un área geográfica determinada. Denme ejemplo de una endemia. Una enfermedad que se aplicó en Arica, ¿no? ¿Cuál? Denme ejemplo de una enfermedad que es endémica. No, ¿O cómo lo traducen con sus palabras? quizás podría ser en funcionar de la silicosis o de exposición a la cosa. ¿Ya? Que sea más frecuente en esta zona, ¿Qué ¿no? ocurre siempre? ¿Cuántos casos tenemos normalmente? Todos los mismos casos, más o menos. De cualquier enfermedad que sea endémica, más o menos igual. Todo año espero una cantidad de casos. Porque yo no espero que me vaya a tener meningitis. Si me aparece un caso de meningitis, ya hay un problema. No es endémica la meningitis. Pero la silicosis podría ser. Podría ser, claro, podría ser. Cuando yo estudio eso, así como específicamente, una cantidad de silicosis todos los años que se diagnostican. Ahora, igual es difícil porque como es una enfermedad de muchos años de exposición, cuesta, pero es endémica. Sobre todo si yo analizo trabajadores de la minería. Exacto, a eso me refiero específicamente. Claro. Hipertensión pulmonar. Sí, pero eso ya no me he buscado. Claro. Uno tiene una cantidad Podría de... ser en el sur enfermedades cardiovasculares. Sí, pero piensen en algo más infeccioso porque se da sobre todo para las transmisibles. ¿Podría ser el VIH? Una cantidad de casos normales que aparecen todos los años en Chile. Bueno, yo no Sí. sabía. A ver, ahorita, sí. Cuando estaba en la pública. Claro, es como, son los casos que yo llevo la cuenta en la serie y digo, ¿cuántos casos todos los años? Entonces, si me aumentan al doble, digo, ¿qué pasó? Porque ahí cambió lo endémico, pues ya no es endémico, ¿sí? Profe, había una enfermedad en África que era solamente en ese lugar. ¿Eso es endémico? Sí, o es endémico. endémico? Es de ellos, y siempre la misma cantidad de casos. ¿Cuál es la diferencia entre endémico y epidémico? Ahora vamos a ver la epidemia. ¿Ya? Sí, porque entendía que era como si era totalmente, por ejemplo, Vamos. solamente en Chile era epidémico. Paso a paso. Ya vimos lo que era endémico, ¿cierto? La cantidad de casos que yo espero, yo hago vigilancia a mis enfermos. Construyo una curva y veo todos los años cuántos casitos tengo de cada enfermedad y hago esa curva para saber y darme cuenta si están aumentando, ¿sí? Ya. ¿Qué es epidemia? Es la ocurrencia de una enfermedad en una comunidad, región o grupo en exceso respecto de lo esperable. Si yo tengo 0 casos y me aparecen 3, ¿qué es? Una epidemia, un brote. Si son muy poquitos y muy puntual, es un brote. Pero si me aparecen 3, 4, 10 y antes no tenía y empieza a durar más que una cosa así como tan a uno, es una epidemia. Si tengo casos endémicos y se dispara la curva, es una epidemia también. Hay dos formas de que sea epidemia: que no tenga casos o que aumenten más allá de lo esperable. Entonces yo llevo mis datos estadísticos en la CRM, en el ministerio, para saber cuántos son mis casos endémicos y saber cuándo se me disparan y me preocupo porque ya está entrando una epidemia. Por ejemplo, si tuviésemos cólera, hoy día no tenemos casos de cólera, ¿cierto? Si llegase a haber alguno, es importado, no tenemos cólera en Chile. ¿Y qué pasa si yo de repente 5 personas van al hospital con cuadro de cólera? ¿Qué es? Un brote, y si son más, y además si me contagia la gente de Arica, de frontera, pasó para Antofagasta, ahí ya estamos hablando como una epidemia, y es grave. Bueno, no debería pasar nunca. Profe, y ahora lo que salió de la fiebre amarilla, de la SI, que se están reportando aumentos. Para el caso nuestro, si es una situación aislada, llegaron unos turistas con fiebre amarilla que los trajeron no sé dónde, aunque andaban por ahí, y llega. ¿Ah? Lo que yo digo es que habían salido los mosquitos. No, en la isla Pascua, pero nosotros no hemos tenido fiebre amarilla. Pero fiebre amarilla, ¿acaso no hemos tenido? Son importados. Teníamos el riesgo de dengue, sí, y en Isla Pascua hubo un brote de dengue. Brote porque son algunos casos y en forma breve. Pero si se nos queda ahí y se empieza a contagiar la gente, es una epidemia.
Un ejemplo que quizás te pueda dar de una epidemia. La hepatitis, hay generalmente una cantidad de casos normales en el año de hepatitis. Se me echa a perder la calidad del agua potable porque la planta ¿cómo se llama? Que prepara el agua, que trata el agua, no está funcionando, no toma el cloro, qué sé yo, y me empieza a aparecer hepatitis, o el caso de norovirus, por ejemplo, ¿se acuerdan? Eso fue un brote. ¿Y yo puedo entonces decir que una epidemia puede ser Chile? Claro, puede ser todo el país, puede ser una región, Ah, ¿sí? Ahora, no vale la pena decir, eso es endémico en la comuna de Colina, como que no tiene mucha utilidad, ¿ya? Pero ya en una región, en el país, sí. Ya. ¿Y qué es una pandemia? Ahí sí que me pueden dar un ejemplo. ¿Ah? Es como no sé, como... pero es la fiebre española también. La fiebre española fue una pandemia. Muchos países de Europa, pero partió en España y murieron 1.000 personas. Pero yo digo, si se pasó la fiebre española un día, ¿cómo se va a pasar el COVID algún día? Esperemos. Ya. ¿Y qué es un brote de enfermedad? Un aumento explosivo de los casos, repentino y rápido. Y rápido aumento de casos en una comunidad, limitados a personas con una exposición común. La cantidad de enfermos en una comunidad va a depender de un equilibrio entre el número de personas susceptibles y el número de personas no susceptibles o inmunes. ¿Quiénes estuvieron expuestos antes o fueron inmunizados? Depende de la enfermedad, porque por ejemplo un brote de una enfermedad alimentaria, fueron a un paso, hicieron el asado y la pavita mayo, la mayonesa estuvo al sol toda la mañana y se la comen a las 3 de la tarde porque siempre la gente está achazando asado. Y después de todo el sol, la mayonesa y la lejita, la torta con crema que llevaron de pollo. Y se enferma la mitad de la gente que fue al paseo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Una pandemia? ¿Una epidemia? ¿Una endemia? ¿Qué es? Un brote, ¿cierto? Un brote. Es como la difteria. Como la difteria. Entonces, un brote fue lo que pasó con el norovirus. Y Claro. solamente pasó Y eso. localizado. Y pillaron que era el agua, la arreglaron y ya se pasó. Sí, y por ejemplo, una cadena de frío que la carne tiene mal estado, pero mucha gente del país la consumió, igual sería un brote. Mucha gente del país. O sea, así como que la cadena de frío está en muchos supermercados. Así como el líder. Sí. Como Pero de hecho, está localizado. de cuando venía la carne de Osorno para acá, que distribuyó a muchos líderes. O sea, difícil, o sea, he rebuscado eso, son creativos, pero sí, no, sería un brote, porque es muy, muy específico, muy localizado, ¿ya? No alcanza para epidemia, en verdad es un brote. Pero hay otras enfermedades que son infecciosas y contagiosas entre personas, meningitis. Si yo tengo 5 niñitos o 4 niñitos con meningitis en un colegio, ¿qué es? Sería un brote. Un brote, ¿cierto? Un brote de meningitis, y es terrible, porque sale luego en la tela, así, muy terrible. Ya, y también va a depender de las personas inmunizadas, pues si hay pocas, pero eso es para las enfermedades que tienen vacunas, que son inmunoprevenibles, no todas. Uno no se vacuna para prevenir la enfermedad de transmisión alimentaria. Por ejemplo, la hepatitis podría ser una. La hepatitis puede ser un brote, pero supone que estamos vacunados contra la hepatitis. Pero ¿sí? si es que llega a pasar de que hay un momento en personas vacunadas, igual tiene un brote. Claro, o sea, si son poquitos ya, pero si empieza a aumentar la hepatitis, puede ser una epidemia. Sería raro, sí que se den condiciones que afectan a mucha gente, podría haber una falla en general de la calidad del agua, pero habitualmente son brotes. Entonces ahí hay un ejemplo. La endemia es la primera, son como los casos que habitualmente uno espera en el tiempo, ¿ya? Y la epidemia es un aumento de los casos, pero también se prolonga el tiempo, ¿ya? ¿Por qué así la endemia? Porque, por ejemplo, son los casos que yo espero todas las primaveras de hepatitis. Ahora hay menos hepatitis. Hepatitis A, va a aumentar la hepatitis B. Entonces yo esperaba una cantidad de hepatitis todas las primaveras. Pero de repente puede haber una epidemia. Podría.
pero son así, o sea, se mantienen en el tiempo, son cíclicos, en este caso, pues hay otros que son todos los años igual la misma cantidad. Ya. Y la epidemia aumenta el tiempo y aumenta drásticamente la cantidad de casos. Ay, me faltó el monito de la pandemia, pero básicamente era ese. ¿Ya? La pandemia traspasa las fronteras de un país. En general hablamos de pandemia cuando hay de 3 para arriba países con la enfermedad que aumenta más allá de los casos esperados, porque hay enfermedades que se dan en todo el mundo, pero poco. Pero en el caso, por ejemplo, del COVID, una pandemia o todas las que ustedes nombraron, ¿ya? Y se prolongan más en el tiempo también, pues no es una endemia. ¿Sí? Y la fiebre aviar, esa la que pasó por una epidemia. ¿Ah? Como entre un brote y una epidemia, porque no fueron tantos casos. Claro, pero no eran, por ejemplo, era acá, en otros países, pero fueron pocos casos, o sea, era como en el límite de una epidemia, pero no daba para pandemia, porque no había tantos casos y tampoco todos los países comprometidos. ¿Atrás? Sí, eso. Nosotros podríamos determinar la variable personal de acuerdo al país. Claro. Los países que tengan un vista o nivel socioeconómico. Claro. Ahí podríamos ver, por ejemplo, dónde se murieron más personas. En la India vieron eso. Estaban muertos en los árboles, muertos así, pero por todos lados. Pero así, muertos en los árboles. Porque duermen en los árboles. Eso pasa en India. Duermen en los árboles y ahí mismo se morían. Y en la calle, por todos lados. Entonces no podría comparar cuántas personas se mueren y quiénes se mueren. Bueno, en India se morían como todos, ¿verdad? Pero acá, por ejemplo, no podría decir quiénes se mueren más, nivel socioeconómico, o factores de riesgo, o edad, y no pueden incluir todo eso. Y puede ser que los países sean distintos comportamientos. Por ejemplo, en Europa, ¿qué pasaba en Europa? Son muy envejecidos, son poblaciones muy envejecidas. Entonces se morían más. Pero ahí es cuando uno hace tasas, pero tiene que estandarizarlas y comparar. La gente de allá, entre los 60 y 70 años, ¿cuántos se mueren? ¿Cuál es la tasa de mortalidad entre los 60 y 70 años? ¿Esa es una tasa de qué tipo? ¿Bruta, específica, cuál? Específica, ¿ya? Y la comparo con Chile en los mismos años, pues, entre los 60 y los 70 años. Entonces ahí voy a ver que allá se mueren menos que acá, ¿ya? Pero si junto el país, voy a decir, se murieron más. Pero no es comparable, porque ellos tienen muchos más mayores de tercera edad, digamos. Muchos mayores, más. Entonces ahí yo tengo que buscar una tasa más específica, porque si no estoy comparando peras con manzanas. O también cuando decían, en Brasil se está muriendo mucho la gente más que en Chile, pero son muchos millones más de habitantes, y uno decía, con dos dedos de frente comparen la tasa, pues si en Brasil son millones, ¿cómo van a compararlo con el números? Incluso en Argentina son muchos más. No es comparable el número, y comparaban números. Eso se llama manipular los datos. Sabíamos que, por ejemplo, el COVID se había expandido a muchos países, pero aún así la OMS se demoró mucho en declarar que era una pandemia. ¿Por qué pasó eso? Porque la OMS, como mencionaron, la OMS, pero en esta oportunidad, no sé, trataron como de encubrir la información, como porque no pensaron que iba a ser tan grave, y trataron como de mantener la calma, porque también hay temas económicos y todo eso. Entonces la OMS se la jugó mal, porque en verdad lo hizo muy mal. También se supone que en China era mucho más bajo, bueno, se dice trans, pero ahí uno no sabe la verdad, pues, que avisaron después que se murieron más, que eran más casos, uno no sabe al final, pero Estados Unidos culpó a China de que no avisó a tiempo, ¿ya? Bueno, diseño según periodo o secuencia de las variables. Resumen. Transversal, medición en un solo momento. Rápida y económica, información general, ¿ya? Pero igual me permite, me genera información útil. Y longitudinal es comportamiento en el tiempo. Pero como tengo que seguir poblaciones, es más caro, más complicado. Se me pierde la gente.
Entonces yo tengo que hacer, ¿se acuerdan de la tasa de densidad de incidencia? Y calcular tiempo persona, y a veces se empiezan a complicar porque el cálculo ya no es lo mismo, más complicado. Pero son los longitudinales, en general también me aportan más información que los transversales. Yo hago seguimientos, voy viendo lo que va pasando. Pero igual es más difícil. Más difícil, más caro. Profe, y con ese comportamiento en el tiempo, con lo que pasa con la vacuna, ¿eso se podría hacer como longitudinal? Porque creo que son como 2 años. Claro, pero aquí lo apuraron harto, Sí. porque necesitamos la vacuna y no podíamos esperar. Generalmente los procesos de las inmunizaciones son 10 años de estudio y ahora fue como menos de 2 años. Se invirtió mucho recurso y en verdad se hizo antes nomás, o sea, como dentro de lo posible, lo más preciso, la mayor cantidad de gente, pero se acortó muchísimo en relación a lo que normalmente dura un estudio para vacunas. En ese caso se puede decir que el estudio no fue como siempre, bueno, tan seguro como... No sabemos lo que va a pasar en 5 años, pues. Exacto. No sabemos. Pero de hecho cambió la situación, de todas maneras sirvió. Ahora en 5 años, ¿qué va a pasar? Porque además es un virus nuevo, del que tampoco sabemos cómo se va a comportar. Es súper complejo. Se parece al que ya hubo, el SARS-1. Se parece, pero, o sea, el virus genéticamente se parece, pero el comportamiento fue diferente. Entonces era muy contagioso, pero afectó a súper poca población. Entonces yo creo que por eso hicieron la vacuna más rápido, porque como era parecido al SARS-1, tuvieron una vacuna más rápida. Sí, eso no nos pareció. Vamos a ver en 10 años qué pasa. Espero que no haya un brote de cáncer. Crucemos los dedos que todo ande bien, pero yo creo que lo más probable es que la inmunidad va a bajar harto. Pero con la influenza pasa lo mismo, porque hay que vacunarse todos los años. ¿No es la inmunidad duradera? Además, la capacidad de mutación de ese virus, que hay 200 y tantas cepas o más, y por lo tanto todos los años hay que vacunar con una cantidad de cepas, lo que va a tener que pasar con el COVID, que ir incorporando varias cepas, como en la influenza. Pero es una vacuna compleja, en ese sentido. La influenza, a pesar de que es una vacuna que todos los años, no se ve como si fuera tan peligrosa, a pesar de que no. La influenza, porque tiene otra característica el virus. La influenza es bastante contagiosa, también mata gente. ¿Ya? Pero ¿por qué no es así como, bueno, hay años que sí, pues hay a veces hay muchos casos de influenza y también se nos llenan las UCI, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el COVID de partida es mucho más agresivo y realmente mata más gente. Hay muchos más casos graves que requieren medicina de alta complejidad. Entonces, igual, ahí está la diferencia también con el COVID. Y se contagia también por vía respiratoria. De hecho, ahora hubo súper poca influenza. ¿Por qué? ¿Ya? O sea, pueden, pero compiten. Entonces, necesariamente un virus gana el territorio. Es como igual que los mamíferos. ¿Ya? Gana el territorio, gana. Y por lo tanto, ya disminuye el otro virus. Además, ¿qué? La gente se puede saludar con un beso en la cara. Ya nadie encontraba la gomita de la vecina y le daba besito en la cara. O sea, por usar mascarillas, salir poco, o sea, se cortó la transmisión. ¿Sí? Ya. Entonces, cerramos el estudio descriptivo. ¿Cuáles son las etapas de un estudio descriptivo entonces? Que probablemente son los que más vamos a hacer. Definir la población que yo quiero estudiar. ¿Ya? Quiero estudiar la población de un hospital, o no sé, una comuna. También puede ser todo el país, pero la ENS, por ejemplo, la encuesta es cara, son muchos millones que invierte el país, pero es necesario, o sea, necesitamos esa información. Entonces, definimos la población, de qué tamaño, también depende de las lucas, lo que quiero estudiar. Voy a definir el objeto, el objetivo, claramente definido, para que en el camino no se me mueren cambiando, busco cosas distintas, no. Defino mi objetivo, si encuentro información adicional, la agrego. Pero tengo que tener desde el principio claro mi objetivo, lo que voy a buscar. Caracterizo las variables. ¿Qué tipos de variables son? ¿Qué tipos? Son 3 tipos. ¿Cuáles son? No se les vaya a olvidar. Ya, por favor, en la prueba, no se lo olvide. Ya. Y son 5 preguntas, ¿cierto? Ya. Fuentes
defino de dónde saco la información. De un registro hospitalario, ahí veo, busco. Después calculo indicadores, hago una evaluación general y las conclusiones, ¿ya? Los estudios descriptivos son fáciles de realizar, permiten la recolección de información. Sus resultados sirven de base para estudios analíticos, no permite asociar enfermedad con factores de causalidad. Descanso 15 minutos, ¿ya? Hasta aquí llega la materia de la prueba. ¿Escucharon? Ya, vamos a dejar de grabar. De verdad que tenía que poner pausa. Ah, ya. No me olvido. Ya. Repito, fuentes de información para los estudios de prevalencia. Van como yo digo, registros hospitalarios, fichas clínicas, registros especiales, protocolos de autopsias, exámenes de laboratorio. Por ejemplo, puedo ir al laboratorio en el Instituto de Salud Pública y revisar todos los resultados de exámenes de, ¿qué dijiste? Leptospirosis, y ver cuánto hay, pero por vigilancia de laboratorio, porque quizás no puedo encontrar a la gente que tuvo leptospirosis. Yo supongo que están en determinada región, voy al hospital, o porque supe que un grupo de, y voy a buscarlo el brote, pero también puedo ir al ISP y buscar todos los casos positivos. Eso es una buena opción. Hay diversos sitios, el Ministerio de Salud, los servicios de salud, los hospitales, los CEFAM, distintos. Tengo ya más pérdida. Ventajas de los estudios de prevalencia eficientes para estudiar la prevalencia de enfermedades en la población. La exposición y estado de la enfermedad se estudian simultáneamente. Se pueden estudiar múltiples enfermedades y exposiciones, como la Encuesta Nacional de Salud, que estudia síndrome metabólico, hipertenso, diabético, obesidad, problemas de salud mental, dependencia o población que es con movilidad limitada y que requiere, que son dependientes. Puedo estudiar varias cosas, ¿ya? Son de relativo bajo costo y se pueden realizar en poco tiempo. Son una etapa inicial para un estudio de cohorte. Se pueden usar datos recolectados con otros fines. Ayuda, por ejemplo, yo hice un estudio, otro estudio, pero quiero ver la prevalencia de algo en especial y voy a buscar esa base de datos que es de otro estudio y me permite sacar otras conclusiones. ¿Ya? Ayuda a planear y evaluar los servicios de atención médica. Puede revelar características de la prevalencia de enfermedades y tendencias a lo largo del tiempo. Complementa la historia natural de las enfermedades. Puede basarse en poblaciones numerosas. Puede estimar la magnitud del problema. Factores de confusión relativamente fáciles de controlar, porque busco una muestra adecuada, que sea representativa. Y le puedo hacer una encuesta a la gente primero y le pregunto sus hábitos, no sé. Como que trato de limpiar un poquito la información. Desventajas. No se puede determinar el tiempo entre la exposición y la enfermedad. No está diseñado para eso. Para eso sirven los estudios de cohorte. Y algo ayudan los de caso y control y me pueden ayudar a definir algunas cosas. No miden incidencia. Los casos detectados son mezcla de incidentes y prevalentes. Yo podría incluir en mi encuesta, por ejemplo, cuándo debutó con la diabetes, pero es difícil limpiar esa información. Sesgos de selección por casos prevalentes. La relación causa-efecto no siempre es verificable. No son útiles para enfermedades de baja frecuencia. No sirven para probar hipótesis causales. Eso porque tendría que hacer una población muy grande. O sea, si yo quiero hacer un estudio de prevalencia para ver esclerosis múltiple, voy a tener que considerar la mitad de la población de Chile si no voy a encontrar casos. Entonces no me sirven para eso. Ahí busco otra alternativa, un estudio de caso, o uso la bibliografía internacional. No sirven para probar hipótesis causales, no evalúan riesgo, porque lo único que permite en verdad riesgo son los estudios de causalidad, que son los estudios de cohorte y el riesgo relativo. Sobre representación de enfermos con tiempos prolongados de sobrevida o con manifestaciones con mejor curso clínico. Difícil establecer relación causa-efecto, ya lo puse. La exposición actual puede no guardar relación con la enfermedad actual. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo partí con esto diciendo que ya tengo 50 con
obesidad y tanto con no, y después de eso evalúo en 2 años más de cuánto tengo con obesidad y cuántos no. Claro, me sirve. Pero no sé cuántos, no sé, se fueron del país, cuántos se fueron No sé. No se puede evaluar. No, es muy difícil. Tendría que ser un estudio muy grande con demasiadas preguntas. Y cuando uno hace un estudio de prevalencia, igual si le hace 30 preguntas a una persona, no va a obtener buena información. Entonces igual uno trata de agotar un poco. No puede hacer tantas preguntas. O sea, puede averiguar varios factores de riesgo y todo, pero tanta información es difícil. Podría preguntarle, pues preguntar a la persona, ¿usted viajó, no viajó, usted viene llegando, usted es extranjero, migrante? Claro, pero no me permite para ese nivel de información en verdad. Podría tener algo muy estimativo. Solamente como tengo tanta información. Sí. Listo. Ya. Una formación y querer ver esos casos, por ejemplo, cuando tuvieron cáncer, no puedo verlo tanto por ejemplo de prevalencia, ¿no? Porque no sé cuántos murieron por cáncer ya en ese tiempo que lo evalué. Y puede ser que, por ejemplo, partí con 50 cáncer, y puede ser que en 2 años tengo de nuevo 50 cáncer, pero son porque tuvieron nuevos cáncer y los que no estaban se murieron. Entonces yo puedo decir que la prevalencia es la misma, pero Sí. en realidad no es. Pudo haber más incidencia, menos gente murió y se neutralizó con otra cosa. Claro. Influyó, Claro. pero... Porque no voy a saber la causa, pero solo voy a decir, a pesar de todo lo que pasó, se mantiene la prevalencia. No puedo sacar muchas más conclusiones. De la que nos sirve para poder sacarse el todo lo que quiera. Claro. O hacer un estudio retro. Claro, que uno ahí puede hacer otras opciones. Puede hacer muestras, revisar fichas clínicas, pero con un estudio de prevalencia no es posible eso. Son como más valores. Sí. Adiós. Chao, profe, que esté bien.